Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 137. El título de hoy es Tu historia tiene poder. Los padres de Mark se separaron cuando él era un niño y terminó siendo criado por su madre alcohólica que lo golpeaba. Cuando tenía 14 años se puso en pie firme frente a ella y le dijo que ya no aceptaría más palizas. Al día siguiente su madre se suicidó. A partir de ese momento fue dado en acogida y se convirtió, de acuerdo con sus propias palabras, en una persona bastante chiflada. Tuvo problemas con la policía, estuvo metido en las drogas y cayó en un círculo vicioso que le llevó a tener un estilo de vida cada vez más autodestructivo. Mark, ahora en sus 30, fue invitado por su novia a Alfa en HTV. En el fin de semana tuvo un encuentro poderoso con Dios y contó lo siguiente: el anfitrión de mi grupo, Toby, oró por mí para que el Espíritu Santo viniera, y yo sabía que eso era lo que estaba sucediendo. La experiencia me hizo llorar incontrolablemente. Corrí al pub que estaba en el camino, tomé una cerveza y regresé y me senté en el rincón más oscuro que pude encontrar. Después de un rato sentado en el silencio, un sentimiento de comodidad total me embargó. Sentí el amor total, me sentí parte de una familia, lo cual es algo que no tenía forma de haber conocido hasta entonces. Llorando, oré pidiendo una señal más. Le pedí que Toby saliera por aquella puerta en aquel momento. Tan pronto como oré, Toby atravesó esa misma puerta para buscarme. Dios es real, me ama incondicionalmente y es sutil. El Espíritu Santo me salvó. El fin de semana Alfa me ayudó a encontrarlo. Él sabía dónde estaba y cuando llegué al lugar correcto, él ya estaba allí esperándome. La historia de Mark ha tenido un impacto poderoso en la vida de muchas personas. Tu historia puede no ser tan dramática como la de Mark, pero todos tenemos una historia. Si fuiste criado como cristiano o si solamente has sido cristiano desde hace algunas horas, tu historia tiene gran poder. El primer texto que vamos a estudiar el día de hoy lo encontramos en Proverbios capítulo 18, versículos del 8 al 17. Leamos en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Al hombre se le alaba según su inteligencia, pero el ignorante solo obtiene desprecio. Es mejor no ser importante, pero tener que comer, que ser famoso y andar muerto de hambre. El justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. El que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento, pero el tonto desperdicia el tiempo. Los malos deseos atrapan al perverso, pero la fortaleza interior de los justos los prospera. El perverso cae por su propia boca, pero el justo sale bien librado cuando está en apuros. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. El insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. El insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente pasa por alto los insultos. El testigo fiel declara la verdad, el testigo falso dice mentiras. Número 1. Cuenta tu historia con autenticidad. Hay proverbios que son muy especiales y los de hoy abarcan muchos temas diferentes, desde el cuidado de los animales, como lo dice el versículo 10, hasta pasar por alto insultos en lugar de mostrar nuestra molestia enseguida. El necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Versículo 16 de la Dios habla hoy. ¡Qué enseñanza! Hay un proverbio que está específicamente en el tema de hoy. El testigo verdadero declara lo que es justo. Versículo 17, la parte A. Esto, por supuesto, tiene implicaciones para los testigos de los tribunales, pero también todos somos testigos en el sentido de que todos estamos en la posición de testificar acerca de Jesús, ya sea que estés pasando una velada con amigos o te encuentres hablando en la parte de adelante de la iglesia. Cuando una persona cuenta su historia con sinceridad, honestidad y de corazón, hay algo muy poderoso. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy levanto mi oración para pedirte que me ayudes a contar mi historia
desde mi corazón, con total honestidad y con total autenticidad, Señor. Te ruego que me ayudes para que mi historia pueda generar un impacto en las personas y que pueda, Señor, hacer que ellos se acerquen a ti, Señor. El segundo texto que vamos a leer en la Biblia se encuentra en Juan capítulo 9 versículos del 1 al 34. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió: No es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Durante el día debemos hacer el trabajo del que me envió, porque cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego. Le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es este el hombre que se la pasaba sentado pidiendo limosna? Algunos dijeron: Sí es él. Otros dijeron: No, no es él, solo se le parece. Pero él mismo decía: Sí, soy yo. Entonces le preguntaron: ¿Cómo es que ahora puedes ver? Él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo barro y me lo puso en los ojos. Después me dijo: Ve a Siloé y lávate. Así que yo fui y cuando me lavé pude ver. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está ese hombre? Él contestó: No sé. Interrogan al hombre sanado. Llevaron al hombre que había sido ciego a los fariseos. Jesús había hecho barro y lo había puesto en los ojos del ciego en el día de descanso. Entonces los fariseos le preguntaron al hombre: ¿Cómo es que puedes ver? Él les respondió: Me puso barro en los ojos, yo me lavé y ahora puedo ver. Algunos de los fariseos dijeron: Ese hombre no es de Dios porque no respeta el día de descanso. Otros decían: ¿Pero cómo es que un hombre pecador puede hacer estas señales milagrosas? Entonces hubo una discusión entre ellos. Luego le dijeron otra vez al ciego: ¿Tú qué dices sobre él ahora que te dio la vista? El hombre dijo: Es un profeta. Todavía los líderes judíos no creían que él había sido ciego ni que había recibido la vista, pero después llamaron a los padres del hombre y le preguntaron: ¿Este es su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: Sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyera en Jesús y que creyera que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: Pregúntele a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo. Después los líderes judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: Da honra a Dios y di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él respondió: Yo no sé si es un pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Le preguntaron entonces: ¿Qué te hizo él? ¿Cómo te dio la vista? Él le respondió: Ya les dije, pero ustedes no lo quieren aceptar. ¿Por lo que quieren oír otra vez? ¿Es que también quieren hacerse sus seguidores? Entonces lo insultaron y le dijeron: Tú eres su seguidor, pero nosotros seguimos a Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni de dónde viene ese hombre. El hombre les contestó: Eso sí que está raro. Ustedes no saben de dónde salió él y a mí me dio la vista. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha a los que lo adoran y hacen lo que él quiere. Nunca hemos escuchado de alguien que le dé la vista a un hombre que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada. Ellos le contestaron: ¿Tú has sido pecador desde que naciste y estás tratando de enseñarnos? Entonces lo expulsaron de la sinagoga. Número 2. Cuenta tu historia persistentemente. Me encanta la historia en el pasaje de hoy sobre el hombre ciego,
Primero, Jesús repudia expresamente el vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento, y eso lo podemos ver plasmado desde el versículo 1 hasta el 3. Los fariseos asumieron que el hombre estaba ciego porque habían nacido sumido en pecado. Eso lo dice el versículo 34. Incluso los discípulos de Jesús hicieron la pregunta que toda cultura hace: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Versículo 2. Jesús les aclara que están haciendo la pregunta equivocada. Él responde: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. El versículo 3. Jesús sana a este hombre con sus palabras y sus manos, tocándolo con profundo amor y respeto. El milagro causa tal emoción que los que lo conocen al ciego comienzan a hablar del asunto. Vemos cómo siempre es posible intentar explicar los milagros de sanación. Cuando los ojos del ciego se abrieron, sus vecinos y los que antes lo habían visto mendigar preguntaron: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él, otros decían: no es él, sino que se le parece. Versículos 8 y 9, la parte A del 9. Vemos el peligro de quedarse en lo anecdótico y no ir a lo importante. Cuando el hombre dio su testimonio de sanación, algunos respondieron: este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el día de reposo, es decir, el sábado. Eso lo vemos en el versículo 16. Este hombre simplemente cuenta su historia una y otra vez. No tiene la respuesta para todas las preguntas complejas, sin embargo, da la mejor respuesta, la misma que tú puedes dar cuando te hacen preguntas cuyas respuestas desconoces. Simplemente responde: no lo sé, como en el versículo 12. Lo que más me gusta es su respuesta cuando finalmente se siente frustrado por todo el cinismo y el escepticismo de las preguntas de ellos. Les manifiesta que no sabe la respuesta a todas sus preguntas. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, es lo que él responde en el versículo 27. A la vez que sus ojos se abrieron, también lo hicieron su corazón y su mente. Comienza por saber de ese hombre que se llama Jesús, versículo 11, después ve que es un profeta, versículo 17, en la Dios habla hoy, de parte de Dios, versículo 33, y finalmente cree que Jesús es el Hijo del Hombre y lo adora, como lo vemos en el versículo 38. Este es el poder del testimonio. Esta es una forma casi incuestionable para responder a las objeciones: antes yo era así y ahora soy asá. Esta es la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Contar tu historia es todavía uno de los aspectos claves para comunicar tu fe en el mundo moderno, como lo fue aquí en el Nuevo Testamento. Por eso te invito a que hagamos una oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por el poder de las historias de aquellos que dicen: yo era ciego y ahora veo. Hoy oro, Señor, para que haya muchas más personas que puedan testificar acerca de lo que es encontrarse contigo, de poder tener los ojos abiertos y ser sanados. Quiero pedirte, Señor amado, que nos ayudes para que estas historias se puedan, Señor amado, extender aún más y más, en el nombre de Cristo Jesús. El tercer texto que vamos a leer lo encontramos en Ruth, capítulo 1 y capítulo 2. Hambre en Judá. Cuando los jefes gobernaban en Israel, hubo una época de hambre en Judá. Había un hombre llamado Elimelec, efrateo, que vivía en Belén, el cual tuvo que emigrar al país de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos se llamaban Malón y Quilión. Por causa del hambre, ellos se fueron a vivir al país de Moab y allí permanecieron. Elimelec murió dejando sola a Noemí y a sus 2 hijos. Después ellos se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pasaron alrededor de 10 años y Maglón y Quilión también murieron. Así que Noemí quedó sola, pues no tenía esposo ni hijos. Noemí vuelve a casa. Cuando Noemí se enteró de que el Señor le había dado una buena cosecha a su pueblo, ella y sus 2 nueras se prepararon para irse de Moab. Así que Noemí se fue con sus 2 nueras del lugar donde había vivido antes y juntas se dispusieron a recorrer el camino de vuelta a Judá. Pero entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: ¿no quieren volver cada una a su casa con su mamá?
ustedes han sido muy buenas conmigo y con sus esposos. Que así también el Señor sea bueno y leal con ustedes. Que el Señor permita que encuentren esposos y tengan un hogar feliz. Luego Noemí las besó, pero ellas rompieron el llanto y le dijeron: no, nosotras queremos regresar contigo a tu pueblo. Noemí les dijo: por favor, váyanse, hijas mías. ¿Por qué tienen que irse conmigo? No me quedan más hijos que puedan casarse con ustedes. Váyanse, regresen a su tierra, hijas. Además, ya estoy demasiado vieja para quedar embarazada. Y aunque tuviera esa esperanza y quedar embarazada esta misma noche, tendrían ustedes que esperar hasta que mis hijos llegaran a ser hombres antes de casarse con ellos. No puedo obligarlas a que esperen tanto tiempo sin esposo, porque la vida es más dura para mí que para ustedes, pues el Señor está en contra mía. Entonces ellas empezaron a llorar. Orfa se despidió con un beso de su suegra y se fue, pero Ruth se quedó junto a ella. Noemí dijo: mira, tu cuñada regresó con su gente y con sus dioses, síguela. Pero Ruth le dijo: no me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde vayas tú, iré yo, y donde vivas tú, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras tú, moriré yo y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa. Solo la muerte nos separará. Noemí se dio cuenta de que Ruth estaba muy decidida a irse con ella y dejó de discutir. Así que las dos emprendieron el camino hasta que llegaron a Belén. Al llegar se formó un alboroto. Todo el pueblo hablaba de ellas. Las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Pero ella les decía: no me llamen más dulce, al contrario, llámenme amargada, porque Dios Todopoderoso me ha dado tristeza. Cuando me fui de aquí tenían abundancia, pero ahora regreso sin nada, porque así lo quiso el Señor. Por eso ustedes no deben llamarme Noemí, porque el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. Así fue como Noemí y Ruth, su nuera moabita, regresaron de Moab. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Capítulo 2. Ruth conoce a Booz. Había un hombre rico e importante que vivía en Belén. Su nombre era Booz. Como era pariente de Elimelec, era uno de los que tenía que cuidar a Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: voy a buscar a alguien que sea bueno conmigo y me deje recoger espigas de cebada que los trabajadores dejan en el campo. Entonces Noemí le respondió: sí, ve y hazlo, hija mía. Así que Ruth salió de inmediato y empezó a recoger espigas detrás de los trabajadores. Y resultó que justamente ese campo pertenecía a Booz, el familiar de Elimelec. Al rato Booz llegó de Belén y saludó a los trabajadores diciendo: que el Señor esté con ustedes, y ellos respondieron: que el Señor lo bendiga. Luego Booz le preguntó al encargado de los trabajadores: ¿de qué familia es esta muchacha? El capataz le contestó: esa es la joven moabita, la que vino con Noemí. Me pidió que la dejara ir detrás de los trabajadores para recoger espigas. Vino aquí temprano en la mañana y excepto a ratos a la sombra, ella no ha descansado nada. Luego Booz le dijo a Ruth: escúchame, hija, tú no tienes que irte de este campo. Quédate aquí cerca de las otras mujeres que trabajan para mí. Fíjate bien hacia dónde se dirigen a recoger la cosecha. Síguelas a esos campos. Les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Si te da sed, entonces ve a tomar del agua de las jarras que beben los trabajadores. Ellos mismos las van a llenar. Ruth se postró rostro en tierra y le dijo: estoy sorprendida de que usted tan siquiera haya notado que estoy aquí. Soy una extranjera. ¿Por qué usted es tan amable conmigo? Booz le respondió: me han contado una y otra vez todo el bien que le has hecho a tu suegra después de que murió su esposo. Dejaste a tus padres y a tu patria para venir con ella a estar entre gente que no conocías. Que el Señor te lo pague. Que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Ella contestó: usted ha sido muy amable conmigo, me ha hecho sentir bienvenida, y eso que ni siquiera soy una de sus siervas. A la hora del almuerzo, Booz le dijo a Ruth: ven aquí y come con nosotros, toma pan y úntale un poco de salsa de vinagre. Entonces ella se sentó junto a los trabajadores. Luego él le dio un poco de grano tostado. Ella comió hasta que estuvo satisfecha e incluso le sobró algo. Luego ella se levantó y siguió recogiendo espigas. Booz le dijo a sus trabajadores:
Dejen que ella recoja grano también del que ha sido apilado y no se lo impidan. Háganle el trabajo fácil dejándole caer manojos para que ella lo recoja y no la molesten. Ella entonces se quedó en el campo recogiendo el grano hasta el atardecer. Luego desgranó las espigas que había recogido. Había recogido más de 20 kilos de cebada. Levantó su carga de grano y regresó al pueblo. Ruth le mostró a su suegra lo que había recogido y sacó lo que le había sobrado del almuerzo y se lo dio a Noemí. Noemí le dijo a Ruth: ¿Dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Ruth le dijo a su suegra lo que le había pasado con Booz. Ella dijo: el hombre con el que trabajaste hoy se llama Booz. Noemí le dijo a su nuera: que el Señor lo bendiga. Él sigue siendo leal con los vivos como lo fue cuando vivían los que han muerto. Luego añadió: Booz es uno de nuestros parientes que podría cuidar de nosotras. Él es uno de los que son responsables de protegernos. Ruth la moabita dijo: él me dijo que me quedara en su campo con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Noemí le dijo a su nuera Ruth: hija, es bueno que te quedes con sus trabajadores recogiendo espigas para que nadie te moleste en los otros campos. Así que Ruth se quedó con las mujeres recogiendo el grano hasta el final de la cosecha de cebada e incluso hasta la cosecha de trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Número 3. Cuenta tu historia humildemente. El amor verdadero es a menudo duro, inconveniente y muy costoso. Pero la verdadera felicidad solo llega a aquellos que se preocupan por los demás a costa de sí mismos. El libro de Ruth es una historia de dos viudas y un granjero en una aldea remota. Es un maravilloso contraste con el libro anterior de Jueces. Mientras que el contexto de los dos libros es idéntico, Ruth se establece en los días en que gobernaban los jueces. El contenido de los dos libros es muy diferente. Mientras que los jueces relatan un catálogo de maldades, trastornos, porque cada uno hacía lo que le parecía mejor, como lo leímos en Jueces capítulo 21, versículo 25, el libro de Ruth es una maravillosa historia de lealtad, fidelidad y bondad, aún más impresionante por tener lugar en el mismo periodo de la historia. Mientras que el libro de los Jueces abarca el panorama completo de la nación de Israel durante ese periodo, el libro de Ruth se centra en una familia específica. Nos recuerda que el Dios del universo y de la historia es también el Dios de todos los pequeños detalles de tu vida. Él no es solamente omnipotente y todopoderoso, sino que también es tu Padre que está íntimamente relacionado contigo. Tu vida y todos los detalles de ella le importan a Dios. Tu vida cuenta. El libro de Ruth nos recuerda el cuidado, la provisión y la fidelidad de Dios en las pequeñas piezas de nuestra vida. Noemí estaba más preocupada por Ruth que por ella misma. Noemí quería que Ruth regresara a su casa para que pudiera tener una nueva oportunidad de casarse. Noemí estaba preparada para perder a Ruth por amor a su felicidad, como lo leemos ahí en el capítulo 1 de Ruth, versículos del 8 al 13. Pero el amor de Ruth por Noemí fue igualmente desinteresado y se entregó a sí misma. Ruth estaba preparada para no casarse de nuevo. Ella muestra una extraordinaria lealtad a su suegra, le asegura: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si así no hiciera y si me separara de ti algo que no sea la muerte. Versículos 16 y 17. Booz era también una persona que temía a Dios. Había oído hablar de la reputación de Ruth. Ella no solo era leal y fiel, sino que era extremadamente trabajadora, como lo dice el capítulo 2, el versículo 7. Alguien tuvo que haber dado testimonio acerca de ella. Booz señala: ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra donde has nacido, y has venido a un pueblo que no conociste previamente. Además, Ruth obviamente había testificado acerca de su propia fe en Dios, pues Booz sabía que ella estaba comprometida con Dios, bajo cuyas alas viniste a refugiarte. Versículo 12. Entonces Booz muestra una extraordinaria bondad a Ruth, quien a su vez le dice a su suegra: el hombre con quien he trabajado se llama Booz. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue
con los que ya han muerto. Versículos 19 y 20. Señor, gracias por este ejemplo de lealtad, bondad y fidelidad. Ayúdame a ser así. Ayúdanos como comunidad a ser un pueblo conocido por nuestra lealtad, bondad y fidelidad. De esta manera, oramos así. La pastora Pipa añade en Ruth capítulo 1 y 2 de qué alivio leer la historia de Ruth después del terrible comportamiento de la gente en los últimos capítulos del libro de Jueces. Aquí encontramos una vida tranquila, bastante idílica, donde todo el mundo es honesto, amable y confiable. La relación entre Noemí y Ruth es una relación extraordinaria de amor y lealtad, estableciendo estándares muy altos para la relación entre madre y nuera. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces de este podcast son de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.